oyentes, y seguimos con el tema, con la polémica del día, donde hablamos de los últimos anuncios del gobierno Petro y su Ministerio de Minas, donde se desconoce que Colombia pueda seguir siendo un país dependiente de los hidrocarburos y que estos le traerán ganancias y utilidades al Estado colombiano. Miremos también la noticia y unas reflexiones por parte del presidente de la Asociación Colombiana de Petróleos y la ex ministra de Minas. Hoy la polémica en el 7º Congreso Empresarial Colombiano la generó la ministra de Minas, Irene Vélez. Lo hizo cuando afirmó en Mañanas Blue que Colombia solo usará las reservas de gas que hoy existen y que cuando éstas se acaben, se importará el gas que se requiera para la demanda interna. A otros gremios como la Asociación Colombiana de Petróleos, la ministra de Minas está desconectada con la realidad del país. No considera importante la autosuficiencia energética del país, incluso en gas. Lo segundo, que entra en contradicción con lo que señala el ministro de Hacienda sobre nueva exploración. Si hoy tuviéramos que importar con los precios internacionales hoy, la factura del gas de los colombianos se podría multiplicar por 5 veces. Cabe recordar que esta polémica se da mientras Ecopetrol y el país celebra el segundo hallazgo de gas que podría duplicar las reservas. Petróleo ha sido objeto de mucha preocupación porque es el principal producto de exportación de Colombia. Listo, teniendo esto en cuenta, ahora miremos cómo estas declaraciones y cosas que van diciendo y que probablemente se hagan y sean ejecutadas, cómo puede llegar a afectar a Colombia, a sus socios comerciales, sus relaciones internacionales, la balanza comercial, la cuenta corriente. Para esto trajimos a un analista y un experto en el tema. Buenos días. Sí, en efecto. Me gustaría empezar diciendo que en nuestra investigación decidimos observar y analizar cómo el carbón y la tecnología computacional afecta a la economía, la cuenta corriente y la balanza comercial de Colombia y China respectivamente. Pero antes de eso, debemos tener estos conceptos muy claros para entender de qué es lo que estamos hablando. Entonces, empiezo por explicar qué es la cuenta corriente. Esta es la encargada de contabilizar nuestras exportaciones e importaciones de bienes y servicios, los ingresos y egresos por renta de los factores y por transferencias corrientes. Ahora bien, a través de la balanza comercial se puede obtener más información sobre las exportaciones e importaciones que lleva a cabo un país en un momento determinado. En concreto, esta balanza indica la diferencia existente entre los bienes que un país vende al exterior y los bienes que este país adquiere desde otros países. Se dice que si la balanza comercial es positiva, es porque el país está exportando más bienes y está generando más utilidades de las que importa y los bienes que importa. Mientras que si hablamos de una balanza comercial negativa, es porque el país al que nos estamos refiriendo está recibiendo más bienes de los que está exportando y por ende está saliendo mucho más dinero del que está entrando. Entonces, teniendo esto en cuenta, podemos analizar ahora las exportaciones desde Colombia hacia el resto del mundo, donde podemos ver que no ha tenido un crecimiento muy abrupto en los últimos 10 años, pero tampoco ha bajado. Esto nos quiere decir pues, que Colombia ha estado como muy constante en las exportaciones y pues esto está dado en valor FOB. ¿Qué es FOB? Es un tipo de negociación internacional donde pues se deja en el buque y sobre estos precios se hace la transacción al país. Entonces podemos ver estos valores. Últimamente podemos ver que desde el 2020 hasta este año se ha venido recuperando las exportaciones. Esto es debido a que, pues, como ya sabemos, en la pandemia cayó mucho toda la economía, no solo colombiana, sino mundial. Entonces, pues, evidentemente se dejaron de exportar muchos productos, pero se ha venido recuperando. Ahora, muy bien. Dentro de esas exportaciones, uno de los fuertes para Colombia son los hidrocarburos, entre ellos el carbón, que es lo que vamos a analizar en el día de hoy para ver cómo está la balanza comercial y pues cómo
una mayor exportación de carbón influye en esta. Entonces, podemos ver que sacando porcentajes según la DIAN, este año el 3,56% de carbón de exportaciones han sido dirigidas hacia China, que es lo que vamos a relacionar en esta investigación. Sin embargo, podemos también ver que el año pasado y el antepasado, China tenía mayor influencia en el mercado de las exportaciones para Colombia con aproximadamente un 8,8%. La pregunta ahora es, ¿qué llevó a que China tuviera esta reducción en las exportaciones desde Colombia? Muy bien, pues podemos ver que este año China tuvo cuarentenas en sus poblaciones, además pues todo el retraso y conflicto que ha generado el canal de Suez o simples estrategias de ellos donde pues nos dejaron de comprar. Sin embargo, como lo podemos ver más abajo en otra gráfica, que más adelante mostraré, Colombia no ha perdido este dinero, ya que si bien no lo exporta a China, está usando otros países para enviar su carbón. Listo. Entonces, en este nuevo diagrama, vamos a poder ver las exportaciones desde Colombia, pero solo a China. Solo sobre ese 8% que les hablaba anteriormente y 3% para este año. Podemos ver también que obviamente hubo un incremento en las relaciones con ellos, un incremento en el 2019, pero como también tendía en la otra gráfica, la de arriba, en las exportaciones generales, en el 2020 y con la llegada de la pandemia se cayó fuertemente. Entonces, por último, me parece que este es el cuadro más representativo y donde podemos sacar más conclusiones en esta investigación. Este cuadro nos lo aporta directamente el Sistema de Información Minero de Colombia, y en este se puede observar cómo se ha comportado la exportación de carbón específicamente desde Colombia hacia China. Y como podemos observar en las anteriores gráficas, donde vimos las exportaciones generales de Colombia y las exportaciones de carbón, que no habían sufrido cambios drásticos a lo largo del año más allá de la pandemia. En este podemos ver datos contundentes que nos muestran, por ejemplo, que de este hidrocarburo, entre el 2015 y 2016, en el gobierno del expresidente Santos, se redujo prácticamente a dejar en ceros estas exportaciones de carbono a este país. Sin embargo, si hacemos un análisis con las otras gráficas, podemos concluir que este dinero no se perdió, sino que el carbón fue exportado a otros países. Simplemente se dejó a China como un socio, se le bajó la prioridad de socio comercial en este recurso a China. Entonces puede ser por un cambio de los precios, porque también el precio del carbón ha ido cambiando, y últimamente ha venido subiendo. De hecho, en estos días está en un pico de mayor valor debido a pues, los diferentes ámbitos mundiales que han salido, como por ejemplo los aires de recesión, la guerra en Ucrania y diferentes tipos de cosas que han hecho que el precio en general suba del carbón. Entonces, también podemos ver en esta gráfica algo que me parece muy interesante, es que apenas llega Duque al poder, se vuelven a restaurar estas negociaciones con China, lo que hace que vuelva a llegar nuestro carbón al país asiático. Y esto sirve y esto es positivo, ya que si el precio sube y las cantidades exportadas también, pues obviamente a Colombia le van a llegar muchos más dólares, lo cual hace que la balanza comercial sea mayor. Y esta parte está muy bien, ya que si entra más dinero del que está saliendo de Colombia,
pues nuestra economía va a mejorar. Ahora, lo que sí es preocupante son los nuevos anuncios de la ministra y el presidente Petro, donde están ratificando y prácticamente terminando de cerrar la puerta a toda la opción de exportación, de exploración y de atribuir nuevos contratos de exploración petrolera y de hidrocarburos a las empresas, ya que en teoría pues hace mucho daño medioambiental. Y esto es completamente grave, ya que gran parte de las finanzas del país van reflejadas y se dependen de este sector tan importante para la economía colombiana. Y más que se debería aprovechar que en estos tiempos de crisis mundial, donde los precios, como dije anteriormente, están demasiado elevados y se le puede sacar mayor utilidad a cada kilo de carbón, se debería aumentar estas exploraciones y aumentar también estas exportaciones para intentar hacer que la balanza comercial de Colombia cada vez suba y suba más. Lamentablemente, creo que con estas políticas se está perdiendo la oportunidad que tenemos como país de ganar muchos recursos y por el contrario, están viendo la posibilidad de incluso ayudarle a Venezuela y comprarle los recursos de allá, recursos que nosotros tenemos y nosotros mismos podemos generar sin tener que comprarle a nadie más. Entonces, esto sí es un panorama bastante desalentador para la industria del carbón en Colombia. Para nadie es un secreto que China es uno de los países que tiene una estrategia potencia en el sector de la tecnología. Los mismos chinos consideran que la tecnología es una prioridad nacional, o al menos desde los años 70. La tecnología es esencial para aumentar la productividad y las exportaciones de un país. Y China ha sido uno de los países que tienen una mayor influencia en el extranjero. Por esta y por otras razones, China tiene una gran ventaja competitiva sobre Colombia en la producción de productos tecnológicos, como lo son los computadores, producto que en Colombia se demanda en gran cantidad, por lo que pues las importaciones de estos productos con la pandemia han crecido considerablemente. En la siguiente gráfica que le mostramos en pantalla, podemos observar a detalle las importaciones a lo largo de los años, específicamente de computadoras portátiles, siendo uno de los productos que más se ha importado, como lo mencioné anteriormente. Y en esta gráfica también podemos observar la cantidad de dinero requerida para la importación de aparatos y material eléctrico de grabación o imagen a Colombia, teniendo en cuenta que se trabajó hasta el mes de julio del 2022. Entonces, como podemos observar, desde el año 2020 se presentó un crecimiento de importación de estos productos y esto se pudo haber dado por la necesidad que se creó de estudiar o trabajar en casa de forma obligatoria y de manera virtual. Pero pues esto no siempre puede llegar a ser bueno, ya que pues se crea una gran dependencia de tecnologías importadas y pues genera a Colombia un gran problema como país, ya que cuando hay una demanda exagerada, como lo fue con la tecnología a causa de la pandemia, pues tenemos que comprar estos dispositivos a causa de la necesidad que se creó y a precios altísimos y endeudarse. Y no solo esto, sino que el hecho de importar mucho significa un déficit en la cuenta corriente del país cuando no se exporta más de lo que se importa, afectando directamente la moneda de la nación y haciendo que ésta pierda valor, ya que Colombia tiene pues un constante déficit en la cuenta corriente, por lo que existe la necesidad de que Colombia se empiece a exportar estos productos, estos bienes en los que tiene fuerte. O si llega a ser el caso, que empiece a producir tecnología. Pero esto no es viable. Más adelante les voy a explicar por qué. Por lo que, pues, es importante entender que la balanza comercial de China es una de las más fuertes del mundo, ya que
por su desarrollo tecnológico, genera y produce productos bastante necesarios e importantes para diferentes países. Es decir, existe una dependencia en este sentido hacia China. De hecho, las exportaciones de China representan el 10% del total mundial y sus importaciones alcanzan el 9% de las compras mundiales. Además, la balanza comercial de China es una de las más estables, pues las exportaciones son mucho más altas que las importaciones, como lo podemos observar en las tablas mostradas en pantalla de la OMC. Al analizar más de fondo, una de las razones por las que China se ha desempeñado como una de las mayores potencias de producción de tecnología en el mundo es por la ubicación, ya que al estar muy cerca a países donde se fabrican algunos componentes que son fundamentales en los computadores, como lo son los microchips, se convierte en una estrategia geográfica para las empresas que hace que se reduzca los costos de fabricación de productos finales, como lo son los computadores. De hecho, hubo un caso con Apple, en donde Apple decidió mover sus plantas de producción a China por la facilidad de proveedores de elementos esenciales para la fabricación de los productos. Por lo que factores como la ubicación, la experiencia del personal y el costo hacen que la contratación de mano de obra en China sea ideal para generar más beneficios, no solo para las empresas, sino de por sí para el país, haciendo que productos como los computadores que son importados de China a Colombia no solo cuenten con un precio más competitivo, sino también con una excelente calidad. Y pues bueno, conociendo la situación actual de China frente a su producción en tecnología y exportaciones, podemos ver la evidente ventaja económica de China sobre Colombia en temas de fabricación de equipos de cómputo, que hacen que esta producción sea más rentable para realizar exportaciones a otros países como Colombia, donde la fabricación de este tipo de bienes es menos viable económicamente, ya que realmente los países deben explotar sus fuertes. Y como lo mencionaba mi compañero, la producción de carbón en Colombia es un fuerte en este país, haciéndolo mucho más rentable para la exportación, debido a que este es un elemento que tiene una alta ventaja competitiva en comparación a la producción del carbón en otros países, como por ejemplo China, que si por ejemplo China se pusiera a producir carbón, llegaría a ser demasiado costoso y además insuficiente frente a la demanda, haciendo fundamental la importación de Colombia a China de carbón. Para finalizar, logramos confirmar que las importaciones y exportaciones siempre van a generar cambios en las economías de los países involucrados. En este caso, las exportaciones de China de computadores sí afectan la cuenta corriente y la balanza comercial de este país y del país importador, que en este caso también es Colombia, significando un déficit para Colombia y un superávit para China. Asimismo sucede con las exportaciones de carbón de Colombia a China, siendo negativo para China y positivo para Colombia. Y este patrón de comercio se vuelve decisivo para ambos países. A pesar de esto, pudimos determinar que mientras la balanza comercial de China se encuentra positiva, mostrando que las exportaciones realizadas por el país son mayores que las importaciones que realiza, la balanza comercial de Colombia actualmente es negativa, lo que nos muestra que los ingresos que está generando Colombia por sus exportaciones no son tan altos como los precios que está pagando por importar productos del exterior. Productos como computadores que son importados desde China y que al ser productos terminados van a terminar teniendo unos precios mucho más elevados. Además, logramos entender cómo la innovación e investigación son dos aspectos que favorecen bastante, ya que les da un valor agregado a los productos producidos en el caso de China. A diferencia del resto del mundo, así un producto elaborado que genera más ganancia primario carbón. Pero también se debe de tener en cuenta que, a pesar de que sea importante impulsar la producción interna,
no siempre va a ser beneficiable, ya que esto puede ser mucho más costoso. Si, por ejemplo, Colombia se centrara en producir equipos de cómputos, como lo mencioné anteriormente, esto no va a ser viable. ¿Por qué? Porque la tecnología, los computadores, todo esto no es fuerte para Colombia, no es potencial para Colombia y no va a tener la facilidad de conseguir un buen precio y una buena calidad eh, que necesita para poder producirlo. Entonces va a ser muchísimo más costoso el producir un equipo, un portátil, por ejemplo. En cambio, si se importa desde China, el precio va a ser muchísimo más bajo, va a ser significativamente menor, por lo que lo mejor es invertir de una forma más rentable. Por ejemplo, este dinero que se podría haber invertido en producir computadores, se invirtiera en la producción de carbón, que este sí es potencia para Colombia, y así sacar un mayor provecho, logrando poco a poco un aumento en la economía del país. Muchas gracias, Ángela, por tu explicación sobre las importaciones de computadores de China hacia Colombia. Pero entonces déjame ver si entendí bien. Colombia es experto en explotar materias primas y bienes extraídos de la naturaleza, ya que es un país que cuenta con muchos recursos naturales indispensables para todo el mundo. En este caso, el carbón, que tiene varios usos, como la generación de electricidad, la producción de acero, la fabricación de cemento y la producción de combustibles líquidos. Por otra parte, China es especialista en sacarle todos los recursos a la tecnología por medio de la investigación y el desarrollo. Esto hace que al generar o producir bienes con mayor cantidad de dificultad o que tienen más cosas extra, pues tengan un valor muy por encima de los producidos acá en Colombia. Y aunque se exporten miles de toneladas al año de carbono, no dejan las mismas ganancias y utilidades que si dejan los computadores producidos en China, que exportan mucha menor cantidad de computadores, pero pues gracias a esta investigación y desarrollo de productos más elaborados, pues dejan unas mejores utilidades. Esto hace que al tener que nuestros productos, o por esto es que nuestra cuenta corriente es negativa muchas de las veces, porque en Colombia no hay como tal una empresa que fomente o el Estado no fomenta la investigación y el desarrollo que permite que produzcamos cosas innovadoras y nuevas pues, para que tenga un mayor valor comercial, sino que solo nos dedicamos a extraer y exportar sin hacer nada, lo cual pues obviamente no deja muchas ganancias. Y es aún más preocupante esto cuando pues la ministra se refiere de esta manera a los hidrocarburos, cuando el presidente va a la ONU y dice que estos son un veneno y son incluso peor que la cocaína, ya que este tipo de anuncios pues preocupa al sector y nos debería preocupar a todos los colombianos, ya que una de las empresas que más genera recursos para el país es Ecopetrol. Estos recursos lo hacen por medio de la explotación de hidrocarburos. Pero ¿cómo nos llega esa plata? Ellos extraen y exportan estos hidrocarburos y las utilidades de esta empresa, como es una empresa en una parte del estado, pues estas mismas ganancias nos quedan a todos nosotros. Entonces, sí es un poco preocupante que se hagan las declaraciones de la suspensión de explotación de todos los hidrocarburos, ya que pues esto empeoraría las finanzas del país, ya que es uno de los sectores más grandes y uno de los que más genera dinero desde el exterior a Colombia. Entonces, sí es un poco preocupante todo este asunto para nosotros. Claro.